Hola a todos. Seguimos el viaje por el mandamiento en civil y esa es la segunda clase que vamos a hablar sobre el mandamiento en civil. Como os he dicho, continuamos con el viaje y aquí tenemos otra salida que nos paramos en el artículo 642 que habla de la subsistencia y cancelación de las cargas. Antes que nada, os tengo que decir que tenéis que entender que cuando hay una ejecución, hay un ejecutante. Por ejemplo, el pirata, le vamos a llamar al demandado al que no paga a nadie, ¿vale? Este es el demandado, una persona física que no paga a nadie, vamos a llamarle pirata, ¿vale? Bueno, pues este que no paga a nadie, que es el que debe a todo el mundo, llega el primer deudor, aquí tenemos los distintos deudores, y van presentando sus respectivos procedimientos reclamando la cantidad. Este australiano es el primero que ha reclamado, este es el segundo, este es el tercero que está reclamando al pirata deudor, este es el cuarto, lo veis sucesivamente. Con esto quiero decir que cada uno de los procedimientos que han instado los ejecutantes, los demandantes, los que quieren ir a por el pirata para conseguir cobrar, se hacen como el primero que ha llegado, el segundo, el tercero. Bueno, pues eso se inscribe en el registro de la propiedad y es el primero, tiene más, o sea, es el primero que ha reclamado, el segundo que ha reclamado, el tercero que ha reclamado, el cuarto que ha reclamado, y esa deuda se inscribe en el registro, ¿vale? Eso es como un toque para que entendáis ahora todo lo que viene. Bueno, como os iba diciendo, estamos en el artículo 642 que habla de la subsistencia y cancelación de cargas. Estamos en una subasta judicial, es decir, que vamos a cobrarle, a intentar cobrar al pirata, al deudor, la deuda que nos debe, nos vamos al juzgado y el pirata, el deudor, tiene una finca, una vivienda y queremos cobrarla con la subasta, subastando esa finca. Pues nos vamos a una subasta judicial. ¿Y qué quiere decir ¿Qué quiere decir? Que si en un principio, si vamos a una subasta judicial y esa subasta se adjudica a cualquiera de los deudores, el titular que aparecía como propietario inicialmente de esa finca, se le quita la finca y perfectamente puede aparecer como titular esta persona que era el que le debía el pirata, ¿vale? Es decir, en subasta se lo adjudica a una persona que ha instado el procedimiento judicial correspondiente, tal. Con lo cual, el primer titular era el pirata, no paga y esa finca se la queda otra persona y esa persona aparecería como titular, ¿vale? Bueno, pues vamos a una subasta y hay una transmisión de titulares. La transmisión, es decir, la finca se ha transmitido a otra persona. Esa transmisión de titulares, ¿por quién se aprobará? Por el letrado de la Administración de Justicia. Aquí lo tenemos, el letrado de la Administración de Justicia es el encargado de la ejecución, va a aprobar esa transmisión, va a decir que lo que era del pirata ahora no es del pirata y es del conejito, porque el conejito ha ido a una subasta judicial y se ha transmitido la titularidad, ¿vale? Pues se aprueba esa transmisión por el letrado de la Administración de Justicia encargado de la ejecución. ¿Y cómo se va a aprobar esa transmisión? Pregunta de examen. Por decreto se aprueba esa transmisión. ¿Os acordáis que los letrados de la Administración de Justicia tenían resoluciones, diligencias de ordenación y decretos? Bueno, pues ese decreto, a través de ese decreto, va a aprobar esa transmisión. Otra pregunta de examen que os puede poner es que esta transmisión, este decreto que aprueba el secretario, esta transmisión de titularidad
y como estamos hablando de una vivienda, dice que se estará a lo dispuesto en subasta de inmuebles, de bienes que no se pueden mover, subasta de inmuebles, es decir, que se estará a lo dispuesto en todo lo que se establezca en la subasta de inmuebles. ¿Por qué? Porque en esa subasta de inmuebles se va a establecer la distribución de sumas recaudadas, es decir, si por la vivienda que hemos subastado al pirata hemos conseguido X dinero, puede ser que puedan cobrar todos los acreedores, ¿vale? Entonces, en la distribución de esas sumas recaudadas, en la inscripción del derecho adquirente, es decir, ¿cómo vamos a inscribir ese nuevo dueño? Teníamos al primer dueño, ahora viene el conejito y es este dueño. ¿Cómo vamos a inscribir este nuevo dueño en el registro de la propiedad? Bueno, pues ahí está, en la inscripción del derecho del adquirente se estará en lo dispuesto para la subasta de inmuebles. Es una pregunta buenísima de examen, que es muy buena para caer, ¿vale? ¿En qué se estará? En la inscripción del derecho del adquirente se estará a lo dispuesto en la subasta de bienes inmuebles. Y por último, en el mandamiento de cancelación de cargas también se estará a lo dispuesto en la subasta de bienes inmuebles. Y ahora vamos a la palabra mágica, que es la clase. Estos días estábamos hablando del mandamiento civil. Dice el artículo 642 que será mandamiento bastante para el registro de la propiedad. Aquí tenemos al registrador de la propiedad y le vamos a librar un mandamiento al registro de la propiedad para que me inscribas que si este era el titular, ahora ya no lo es porque se le ha quedado en la subasta el señor conejito, ¿vale? Será mandamiento bastante para el registro de la propiedad el decreto por el que se aprueba la transmisión del inmueble, es decir, aquí el decreto que ha dictado el letrado de la Administración de Justicia, el letrado se lo manda al registrador y este decreto que ha dictado el letrado de la Administración de Justicia será suficiente para que el registrador pueda inscribir ese cambio de titularidad, ¿vale? Bueno, dice que el decreto por el que se apruebe la transmisión del inmueble, ¿lo veis? El decreto por el que se apruebe la transmisión del inmueble es este decreto que hemos dicho antes, el decreto que dicta el letrado de la Administración de Justicia diciendo que el pirata ya no es el propietario de esa finca, sino que es el conejito, ¿vale? Bueno, pues seguimos viajando y tenemos otra salida que es el 656. Aquí le he puesto un arbolito y todo en esta salida, porque esta salida es muy importante. Tener en cuenta que en el examen os dirán de conformidad con el artículo tal, o os harán referencia a algún artículo. Es para saber de qué os están preguntando en ese momento, ¿vale? Bueno, pues un capicúa y este hay que aprenderlo. El 656, que el 656 habla de la certificación de dominios y de carga. Certificación de dominio y de carga, lo dice. ¿De quién es y qué cargas tiene? ¿De quién es ese inmueble? ¿De quién es? Certificación de dominio. En un principio acordaros que aparecerá como que el pirata, el dominio lo tiene el pirata. Y dice, ¿y cuántas cargas tiene? Pues aquí hemos puesto que todos los acreedores que han ido a reclamar, ¿cuántas cargas tiene? Pues tienen el procedimiento X, el australiano le deben 40.000 euros, al patito le debe 20.000, al conejito le debe 30.000 y al patito feo le deben 50.000, ¿lo veis? Estas son la certificación de cargas, o sea, las cargas que se van inscribiendo en el registro de la propiedad. Bueno, pues el letrado de la Administración de Justicia libra mandamiento, aquí aparece nuestra palabra mágica, libra mandamiento al registro donde esté inscrito el bien. ¿Que la vivienda está inscrita en ELDA? Pues mandaremos al registro de la propiedad de ELDA.
¿vale? El letrado de la Administración de Justicia, pregunta de examen, libra mandamiento. ¿A qué registrador librará mandamiento? Al registro donde esté inscrito el bien. ¿Para qué? ¿Para qué le va a librar el mandamiento? Para que remita certificación en la que conste, primero, titulares. ¿Qué titulares aparecen? Pueden aparecer titulares el pirata o darnos la sorpresa y aparecer alguien más que sea titular. Derechos. Ese derecho, de los derechos reales de esa finca, puede ser que sean viviendas de protección oficial, esos derechos de esa finca, esos derechos que puedan rodear a esa finca, derechos reales que tenga esa finca. Y derecho grabado. El derecho grabado es qué cargas tiene, el derecho grabado. Repito, ¿para qué le va a librar mandamiento al registro de la propiedad? Para que le remita el registrador de la propiedad certificación en la que consten titulares, derechos reales y derechos grabados. Y además, dime también los derechos de cualquier naturaleza, las cargas inscritas que lo graben o si está libre de cargas. Puede ser que el pirata solo deba al conejito, con lo cual solamente o está libre de cargas, que no hay cargas sobre esa finca, entonces el registrador nos va a informar si tiene cargas o si no tiene cargas. ¿Cómo se remitirá la certificación en todo caso? Se está refiriendo a la certificación que manda el registro de la propiedad. ¿Cómo se remitirá esa certificación que le hemos pedido al registro de la propiedad? El registrador de la propiedad nos lo mandará en formato electrónico y en información con contenido estructurado. Toma idea que pregunta de examen para caer. Es decir, nos lo vas a decir en formato electrónico y además la información con contenido estructurado, o sea, por orden y clarito. ¿Qué hará constar el registrador por nota marginal? Pregunta de examen. ¿Qué hará constar cuando el letrado de la Administración de Justicia libre el mandamiento para que ese registrador nos informe sobre los titulares y las cargas? ¿Qué hará constar el registrador por nota marginal? Fijaros, pregunta de examen, que se ha expedido la certificación de dominio y de cargas, la certificación que se refiere al 656, que se ha expedido la certificación y expresando la fecha que se ha expedido, cuándo se ha expedido esa certificación y en qué procedimiento se ha expedido esa certificación, ¿vale? Imaginaros que es el conejito el que está reclamando y este es el que va a ejecutar al pirata en primer lugar, ¿vale? Entonces se hará constar el procedimiento que ha presentado el conejito, cuándo se ha anotado y qué procedimiento y en qué procedimiento se ha expedido esta certificación de cargas. El registrador notificará, pregunta de examen, inmediatamente o telemáticamente al letrado de la Administración de Justicia y al portal de subastas los hechos que afecten o modifiquen esta información inicial. Es decir, a que hemos mandado una certificación al registro de la propiedad para que nos diga qué titulares y qué derechos están inscritos. A que lo hemos mandado. Bueno, pues, a que ese registrador de la propiedad nos ha contestado, nos ha mandado una contestación a través de una certificación en el que nos dice quiénes son los titulares, si esa finca tiene cargas o no tiene cargas, ¿vale? Bueno, pues si a esta primera certificación, lo que afecte a esta primera certificación, si hay algún hecho que altere esa información inicial que nos está dando el registro de la propiedad, los hechos que afecten a esa comunicación inicial, el registrador lo comunicará al letrado de la Administración de Justicia y en el portal de subastas, ¿vale? Bueno, pues seguimos viajando y nos vamos al 657
que habla sobre la información de cargas. La información de cargas son, las cargas ya hemos dicho, depende de cuánto deba el pirata, cuánto deba el pirata, son las cargas, estos son las cargas. Entonces esas cargas o bien se han extinguido. ¿Qué quiere decir? Fijaros que este patito, que es el último que está para cobrar, pues coge y dice, uy, yo quiero quedarme la vivienda, ¿vale? ¿Qué puedo hacer? Pues nada, el que paga manda, ¿no? Pues va y paga la deuda del australiano, con lo cual una carga menos. Paga la deuda del patito, otra carga menos. Y paga la deuda del conejito, otra carga menos. Con lo cual, el último que estaba para cobrar se ha quedado como titular. Es decir, que puede ser que esa carga, que el último, pueda quedarse la vivienda y pueda pagar todas las cargas anteriores y se quede como propietario, ¿vale? Y dice que la información de cargas puede estar extinguidas o aminoradas. Aminoradas es que si se debían X cantidad, se ha podido cobrar otra cantidad. Es decir, que si en un principio el australiano, teníamos, uno le debía 50, otro tal, puede ser que se haya podido cobrar por otra parte, con lo cual se aminoran, se bajan esas cargas. Bueno, pues si esa información de cargas que anteriormente hemos dicho, se informan, que puedan extinguirse o aminoradas o ser menores, el LAJU, el letrado de la Administración de Justicia, dirige a titulares de créditos para que digan qué cuantía se les debe. ¿Qué cuantía se les debe? Perdonad, pero se han ido todas las cargas. Es decir, les dice el letrado de la Administración de Justicia, dice, decidme qué cuantía os deben. ¿Qué pasa? Que puede ser que haya conformidad. En cuyo caso se libraría el mandamiento que hemos dicho antes, es decir, quien se ha quedado en la finca, no hay nadie que se oponga y se inscribirían, o sea, que se mandaría mandamiento. Pero puede ocurrir que no haya conformidad. Si no hay conformidad, se celebra una vista ante el tribunal, y aquí hablamos ya del juez, ya olvidaros de que en este acto ya no interviene el letrado de la Administración de Justicia. Se celebra, cuando no hay conformidad, se celebra una vista ante el tribunal que deberá celebrarse pregunta de examen en los 3 días siguientes y se resuelve por auto, con lo cual resuelve el juez o magistrado en 5 días. Ese auto no es susceptible de recurso. ¿Qué pasa? Que se ha celebrado la vista, ha dictado auto, se ha notificado y transcurren 10 días desde el requerimiento al ejecutado y a los acreedores y nadie dice nada. Pues entonces se entiende que la carga son los efectos de la ejecución se encuentra actualizada al momento del requerimiento en los términos fijados en el título preferente. Es decir, que se ha actualizado esa carga o se ha aminorado o se ha extinguido o sencillamente ha desaparecido. Y entonces dice que esa carga se entiende actualizada. Continuamos en la siguiente clase. Buenas tardes.